vamos a empezar con este pasaje de la Escritura, y si usted me puede acompañar al libro de Lucas capítulo 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Diga conmigo: restaurar. Hoy vamos a hablar acerca de la restauración, pero más allá de un concepto le quiero dar otro punto de vista acerca de la restauración. Estamos empezando aquí con nuestro querido amigo y hermano Pedro, y cómo él, pues definitivamente, tuvo un tiempo difícil y él necesitó que Dios le ayudara para poder sacarlo adelante. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que hay 3 cosas que yo hoy le quiero señalar acerca de la restauración. El primero de ellos es reconocer. Diga conmigo: reconocer. Para poder ser restaurado, primero tenemos que saber qué es restaurar. Restaurar no es remodelar. Remodelar es dar una nueva forma, ¿verdad? Tampoco debemos decir de que no es reparar, porque reparar es pues cambiar una pieza por otra, lo que usted le hace a su vehículo, lo que usted le hace a su nevera. Normalmente hay una reparación menor, pero cuando hablamos acerca de restaurar, estamos hablando que no se va a cambiar la forma o no va a haber un cambio de elementos, sino que aquellos mismos elementos que un día funcionaron y dejaron de funcionar, vuelven a su estado inicial. Eso es una restauración. Usted lo puede ver en los museos, usted puede verlo en la arquitectura, cómo buscan que aquello que quedó después del paso del tiempo, después del uso, después de la erosión, vuelva como a su estado original. Entonces, la restauración realmente es un proceso muy importante para todos nosotros, porque Dios nos dio una versión original. Dicho de otra manera, Dios tiene un plan perfecto para tu vida y un diseño exclusivo, con derechos de autor, especialmente para ti. No hay una sola persona que sea igual a ti. Por mucho que se parezca, no es igual. Entonces, ese diseño es único. Así como el diseño de tus ojos, tus huellas dactilares, el ADN y tantas cosas que nos dan a entender que Dios nos hizo únicos. Y como eres único, no se puede reemplazar. Gracias a Dios, dicen algunos, ¿verdad? Como tú no hay 2, para bendición del mundo y el universo. Como eres único, eres una pieza única, una obra única, que aunque nosotros podamos calificarla, el que mejor sabe por qué y para qué es aquel que hizo la obra, aquel que diseñó el plan. Por eso nosotros tenemos que remitirnos al proceso de aquella persona que conoce cómo nos hizo, para qué nos hizo y las circunstancias por qué eres así. Mi amado hermano, a veces uno mismo se sorprende de las características o cómo uno es. Hay cosas que a uno le salen por naturaleza. Por supuesto, las buenas pues son muy elogiables, ¿verdad? Y las no tan buenas, esas sí es mejor ver cómo uno no las permite. Pero todo lo que Dios puso en ti es bueno. Tus mejores cualidades, si tú puedes pensar en alguna o en algunas, de Dios provienen. Dios las puso ahí a propósito para bendición de tu vida y de muchos otros. Entonces, el restaurar lo vamos a llevar a 3 pasos y el primero de ellos es reconocer. Ahora sí, diga conmigo: reconocer. Ahora, reconocer es admitir el estado actual, comprender y conocer, saber que algo salió mal y poder, ya sea con la intervención personal o no, voluntaria o no, intencional o no, y poder asumir la parte de la responsabilidad que nos corresponde.
Pedro, ahora sí vamos con Pedro. ¿Se recuerdan que Pedro, bueno, le tengo que contar un poquito acerca de la historia. Una noche antes, unas horas antes de que esto sucediera, ellos estaban teniendo una cena, la que llamamos la última cena. La verdad es que no es la última cena porque nos faltan varias cenas por delante, ¿verdad? Entonces, esa fue la última cena de esa temporada, para que lo entendamos mejor. Fue la última cena de ese momento, pero no es la última cena. Usted se ha invitado a una cena, ¿sabía? Con el Señor. Unas cenas de 7 años. Va a haber bastante comidas. Y de ahí nos vamos a quedar con Él eternamente. Pero lo que le quiero decir es que en este momento, para ellos, en ese tiempo, era esa cena. Estaban teniendo un buen tiempo, Jesús les dijo que alegre, podemos compartir esta cena, todo está muy bien, miren cómo, ya solo si hubiera sido en nuestros tiempos, cómo los quiero, les voy a poner en mi lista, vamos a hacer un chat, los 12 y yo. Qué bonito, ¿verdad? Pero en esa misma cena sucedieron más cosas. Jesús les dijo, miren, yo tengo que entregar mi vida. Me van a entregar, me van a apresar, van a querer matarme, pero no me van a matar, yo voy a poner mi vida y luego voy a resucitar. Y entonces eso era una mala noticia. Pero miren, los discípulos o aquellos 12 que estaban ahí, comprendieron la noticia y ¿sabe qué estaban discutiendo? ¿Quién se iba a quedar de jefe después? Ni siquiera lloraron, ay Señor, te nos vas a ir, no. Bueno, y se levantó Pedro, bueno, como yo soy el más antiguo, yo soy el anciano, yo soy el que gobierna aquí, todos ustedes me hacen caso. Y se levantó por el otro lado Mateo, no, pero sin ni contar, ¿sabes? Yo soy el mejor en la administración, tengo un diplomado en contabilidad discipular. Y empezaron a discutir quién de ellos iba a ser el mayor. ¿Quién de ellos iba a quedar? Eso está como que viene, imagínense esta familia. El padre viene y dice, miren hijos, ya yo tengo mis años, un papá, no yo, ¿verdad? Ya tengo mis años encima, ya creo que va a ser tiempo en el cual yo descanse y no solamente del trabajo, sino también en algunos años yo voy a fallecer. Les quiero contar que el doctor me dijo que estoy bien de salud, pero que en 5 años, tengo 5 años de vida. Entonces uno piensa que la familia lo primero que va a hacer es que se va a poner a llorar, ¿verdad? Van a decir, ay papi, no te muras, cómo te amamos, te extrañamos. Pero esa familia se pusieron a pelear por lo que quedaba. Se levantó el hermano mayor, a mí me corresponde la casa. Y el menor dijo, con que te vas a quedar con la casa, pues yo me quedo con los 3 carros. Y el de en medio dijo, bueno, pues yo me quedo con la empresa. Y se estaban peleando por las cosas, ya tenían una mala noticia, pero ni siquiera se dieron chance de disimular un poquito, sino que de una sola vez empezaron a discutir quién iba a ser el mayor. Y eso fue lo que estaba pasando. Y entonces el padre viene y le dice, hijos míos, no se peleen, esto no es así. Jesús les dijo así, no. Ustedes deben comprender que en la tierra, los humanos, o mejor dicho, el sistema del mundo, es de esta manera. Los reyes de la tierra dominan a los demás para que les sirvan. Pero con nosotros en el reino de Dios las cosas no son así, dijo. El que sirve a los demás, ese es el mayor. Entonces en el reino de Dios no es quien domina para servir, sino quien sirve para amar y bendecir. Y ese entonces en consecuencia se vuelve aquel que es mayor. Entonces él le estaba enseñando esto. Y todo iba muy bien y le dice de repente, pero sepan una cosa, uno de ustedes me va a entregar. Y todos se preguntaban quién era, ¿verdad? Y luego él viene y dice, pero no se preocupen, porque ustedes que han estado conmigo, aunque hay uno que me va a entregar, ustedes que han estado conmigo, yo les voy a dar tronos para que juzguen a la nación de Israel. Y entonces era también una buena noticia. Ya ve cómo los tenía, buena noticia, mala noticia, buena noticia, mala noticia. Y ellos mala actitud, peor actitud y pésima actitud, ¿verdad? Y entonces le dijo, van a tener una recompensa por haber creído en mí, van a tener una recompensa por haberme seguido, van a tener autoridad aún sobre otros. Y entonces todos deberían estar muy contentos en aquel momento y dice el Señor, pero se me olvidó una cosa, Pedrito, te vino una notificación, una citación al Ministerio Público. Por cierto, Pedro, de todo esto bueno que estamos hablando, se me olvidó decirte, Satanás te ha pedido para zarandearte.
Yo me imagino el pobre Pedro, ¿verdad? En ese momento se le han de haber puesto las piernas como de mantequilla. Y dijo, pero no te preocupes, yo he orado para que tu fe no te falte. Y una vez vuelto, puedas afirmar a tus hermanos. Qué noticia tan hermosa. Qué cena tan alegre. Y eso es lo que estaba pasando. Y Pedro, lleno de esa impulsividad que tenía, no, Señor, aunque pasen todas estas cosas, yo iré contigo a la cárcel y hasta la muerte. Así como algunos hemos hecho promesas, ¿verdad? Y se le quedó viendo Jesús y le dijo, ay, Pedro, le dijo. Él le dijo, Simón, no lo hagas peor, Simón, le dijo. Esta noche, antes de que cante el gallo, tú me vas a haber negado 3 veces. Entonces Pedro haber negado tal cosa, porque él en su corazón, en su intención, en sus sentimientos decía, yo voy a dar la vida por Jesús. Y unas horas, al ratito, mire, ni 45,000, no, eso no es cierto. Al ratito de que había pasado esta cena, fueron al monte a orar. Bueno, Jesús a orar, a los otros a dormirse. Y llegaron a buscar al Señor. Y estando allí, se enfrentaron con toda la guardia del templo. Y entonces llegaron los policías del templo, claro. Y estaban los discípulos y dijo, ¿quién es Jesús? Soy yo, dijo el Señor. Y se acercó Judas, ¿verdad? Ya Judas, ya sabe usted quién es Judas. Y llegó y le dio un beso. Y le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, le dijo Jesús. Y Judas se apartó. Y efectivamente se llevaron a Jesús. En ese momento dice la Escritura que Pedro sacó su espada y había uno que trabajaba para el sumo sacerdote y le dejó ir el espadazo, ¿verdad? El otro todavía logró hacerse un ladito y solo la oreja le voló. Porque Pedro le tiró la cabeza, no crea que usted que, a ver, te voy a enderezar, tenés un poquito picuda la oreja, te la voy a emparejar. No, él le quería volar la cabeza, el otro logró quitarse y solo le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, no hagas tal cosa, nosotros no hacemos estas cosas, y le sanó. Y se fue. En ese momento, Pedro parecía estar cumpliendo con lo que había dicho, porque se enfrentó en contra de aquellos que buscaban a su maestro. Pero en el momento en que ya no tuvo la presencia del maestro, y se quedó solo, porque dice que todos huyeron, todos. O sea que no solo Judas actuó mal esa noche, ¿verdad? Judas, todos se fueron y el único valiente era Pedro. Y Pedro dice que seguía de lejos a donde iba Jesús, lo seguía de lejos, estaba escuchando, viendo lo que pasaba en el patio y lo miraba, y entonces se acercaron a él y le empezaron a preguntar, tú eres uno de ellos. Y dijo, no, yo no conozco a este hombre. Es que tú hablas igual que ellos. No, yo no sé nada de eso. Y le siguieron diciendo hasta que al fin lo iba a negar la tercera vez, y antes de que saliera la palabra de su boca, dice la Escritura, cantó el gallo. Yo me imagino que qué canción tan triste la del gallo, ¿verdad? ¿Cuál habrá cantado? Hasta aquí llegamos, lo peor está por venir, el mal apenas empieza. Así lo ha de haber vivido Pedro. Y en ese momento dice la Escritura que oyó al gallo, vio a Jesús, Jesús lo vio, y todo lo que él había creído se derrumbó. Satanás lo había pedido para zarandearlo. Y ese era el principio de lo que Jesús le venía diciendo. Entonces, él en ese momento reconoce lo que acaba de hacer. Él traía el plan perfecto para ser el más fiel de todos los discípulos de Jesús. Pero en ese momento se percata, reconoce, se da cuenta del grave error que había hecho. Judas le besó y le entregó. Los demás salieron huyendo. Él todavía quería medio hacer algo, pero cuando sintió la presión de verse delante de la cárcel que él había dicho que no le iba a temer, delante de la muerte que había dicho que hasta allí iba a llegar con el Señor, al verle la cara a esto, se echó para atrás. Dijo, no, esto sí no. Y tuvo miedo. Y entonces cometió este error. Y él lo reconoce. Y Pedro, saliendo fuera, esto es después de haber negado al Señor, lloró amargamente.
este es el momento en el cual él reconoce su error. Entonces, ¿se acuerdan cuál es el primer paso para poder ser restaurado? Es reconocer el error. Si no se reconoce lo que pasó, pues no hubiera llorado. Digo, no, yo lo hice bien. No, yo traté. De todos, yo fui el que más lejos llegó, pudo haber dicho, ¿verdad? Mire, todos son un montón de cobardes, esos que allí estaban abrazando al Señor y que le decían maestro, hasta el Juan que se acostaba sobre el Señor. No estaba ahí, solo yo estaba, y cuando hubo que pelear, yo saqué la espada, y si no me detiene el Señor, los mato a todos. Se estaba justificando. Y entonces el reconocimiento es realmente una valoración real, conforme a los ojos de Dios, de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que sentimos, sin interponer ningún tipo de excusa o justificación por causa de lo que pensamos. Pedro pudo haber dicho todas estas cosas. A veces, mire, nosotros cuando ministramos a las personas, hay distintos tipos de personas. Aquellos que ya vienen entregados, ¿verdad? Que saben que hicieron mal, quieren que Dios les ayude, ya vienen, ay, pastor, mire, cometí un error, no sé qué hacer, ayúdeme, ore por mí. Y ese quiere salir adelante. Luego viene el que está en negación. No, el que viene medio. Vamos con el medio primero, ¿verdad? Ese está como que sí reconoce la cosa, pero tiene razones. Y el que está en negación, el que dice, no, aquí no pasó nada. Y todo problema es culpa de otro. No es conmigo la cosa. Pero el que está en medio, ese comprende que algo salió mal, pero no asume su responsabilidad o la parte de su responsabilidad frente al problema o aquello que salió mal. Ese es Pedro argumentando y diciendo, no, pero es que, ¿y a mí quién me dijo? ¿Y a dónde me apunté yo para que Satanás me zarandeara? ¿Por qué me está pidiendo? Y usted tiene que pensar en esto, porque Pedro le tocó el tiempo malo. Sí, hasta donde podemos juzgarle, pareciera que era una persona muy participativa, que estaba genuinamente buscando al Señor, siguiendo al Señor, pero ¿por qué llegó eso? Yo me imagino a Satanás, ¿verdad? Porque Jesús dice, ay, Pedro, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y Dios le dio permiso. Pastor, pero ¿acaso nosotros que somos hijos de Dios, el enemigo nos puede tocar? No, la respuesta es no. Pero tenemos unos antecedentes que nos pueden entremeter en problemas. Ahí tiene usted a Pedrito y a Job. A Job también el enemigo vino y dijo, a ese me lo traen, te voy a demostrar, Dios, que este no es todo lo que tú decís. Porque tú le has bendecido tanto que por eso se comporta así fielmente. Vamos a ver si le quitamos la bendición, a ver si es fiel. Así le dijeron sobre Job. Entonces, alguien podría decir, ay, pero el Señor, ¿por qué hace esas cosas? Si uno ni siquiera está pidiendo que lo pongan a prueba. Es como aquellos exámenes sorpresa que le hacían a uno, ¿verdad? Y bueno, cierren sus libros y saquen una hoja. Eso era lo peor que podía pasar. Usted no había hecho ni las tareas, ni había leído el libro. Ya estábamos por octubre y usted ni siquiera había puesto nombre en el cuaderno. Y examen sorpresa. Y sorpresa, que no era sorpresa la nota que iba a salir, ¿verdad? Y a Pedro le pasa esto. Y a nosotros como creyentes también nos pasan estas cosas, mis amados. Y alguien podría decir, pero ¿por qué Dios no me protegió? Y entonces yo eso se lo tengo que responder, porque cada vez que Dios permite que algo que no tiene una causa por responsabilidad nuestra suceda, es porque Él quiere mostrar una mayor gloria, una mayor bendición, un mejor tiempo para aquel que es metido a una prueba de fuego. Jesús le dijo, Pedrito, te tocó el 8. Sacaste el gordito del miércoles. No sé ni qué día es el miércoles o el viernes, no sé qué día es el gordito. Te sacaste la lotería espiritual. Pero no te preocupes, yo he orado para que tu fe no falte y cuando regreses vas a ser de gran bendición.
Ah, qué bendición tan linda. Qué promesa tan hermosa. ¿Cuántos quieren esa bendición? Está bien, Santo. Entonces él reconoce, porque él sabe, como dice Proverbios 18:13, que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. El Señor ya tiene una fórmula preestablecida. Cada vez que tú reconoces la responsabilidad que tienes ante lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, Él, si tú lo haces de corazón, Él te ayuda. Y el problema es que nosotros, conforme mejor caminamos, nuestro corazón suele enorgullecerse, enaltecerse, dice la Escritura. Dice, yo ya no peco de esta manera, soy cristiano VIP. En el reino de Dios está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y despuésito estoy yo. Así que júntense conmigo si quieren recibir bendición. Aunque usted no lo crea, hay creyentes que son así. Todo lo saben, todo lo pueden, pero ni siquiera el Señor les gana una contienda, una argumentación, menos un siervo inmortal humano de esos. Sí, porque gracias, mortal de esos. Entonces, él se percató, comprendió cuando él llora amargamente, está reconociendo, comprendiendo la magnitud del error y que el responsable era él, no era Jesús. Entonces nos lleva al lado a decir cómo fue que el enemigo, a qué hora lo pidió, a qué hora dijo, a este lo voy a agarrar, ¿por qué dijo esto? Y entonces, aunque usted no lo crea, hay cosas que se dejan ver. Quizá nosotros no tenemos desarrollado plenamente todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quizá nosotros solo tenemos un pequeño empaque que puede ser visto por todas las personas. Así como cuando usted va al supermercado, usted compra algo. Yo espero que usted lea la parte de atrás y dice, no es aconsejable consumo humano. Esto se mira bien, dice usted. Mire qué calorías tan buenas. Todo es azúcar, qué rico, dice. Y se lo lleva a su casa. Usted no hace así, ¿cierto? Si al contrario usted le dice, no tiene mucho azúcar, tiene mucho sodio. Uy, no, esto está terrible. No, mejor busco otra cosa. Entonces en el empaque hay ciertas características, pero usted no va a comprender plenamente de qué se trata aquello que está adentro hasta que no lo pruebe, ¿cierto? ¿Alguna vez le ha pasado que usted compró algo que en el empaque decía que era la última maravilla? Que acababa de salir de la NASA, la fórmula con que lo hicieron. Y cuando uno lo va a probar, eso está horrible y espantoso. Y encima caro, eso es lo peor, ¿verdad? Entonces, en el ámbito espiritual hay ciertas cosas que se saben de ti. Aunque no todo lo puede saber el enemigo porque él no sabe todas las cosas. Pero cuando él te mira, él mira la esencia de Dios y dice, este hombre va a hacer cosas grandes. Dice, mejor me encargo de él antes de que empiece a ser más grande. Esta actitud que estás teniendo es muy buena y va a generar mucha bendición. Mejor ahorita le meto un problema para que no la tenga. Y así funciona el enemigo. Y ha de haber visto a Pedro, todo lo que había dentro de él, y yo me imagino así como esos maleantes, ¿verdad? Se haber acercado al Señor y le haber dicho, está bueno ese tu Pedrito, ¿ah? Sí. Se las lleva de bien valiente. Préstamelo un ratito. Mándamelo un rato a mí, vas a ver si es valiente o no. Y el Señor dice, dale pues. Yo creo que hay alguien que le está hablando el Señor hoy, ¿verdad? Y el Señor lo permitió. Pero no puede perder de vista que lo que a Pedro le esperaba después de ese tiempo era algo mucho mayor y mucho mejor. Porque si no se mira como injusto, si no se mira como un acto de maldad de parte de Dios. Pero cuando se conoce toda la historia, uno dice, con razón, sí, es que tenía que pasar por ahí. Tenía que ser probado en fuego, pasado por fuego, tenía que ser fundido en aquellas cosas, aquellos principios, en aquellas buenas cosas que Dios había puesto en él. Pero se lo voy a complicar más. Acompáñeme por favor a
Mateo 27, 3. Entonces Pedro vemos que se arrepintió, ¿cierto? ¿Cuántos creen que Pedro se arrepintió? Entonces ya él había reconocido y ahora él estaba arrepentido. Entonces recuerden, el primer paso, reconocer. El segundo paso, arrepentirse. Pero mire lo que dice ahí en Mateo 27, 3. ¿Ya lo tiene? Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, hablando de Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mire, yo he escuchado a algunos predicadores o a alguien argumentando y diciendo, si Judas se hubiera arrepentido, Dios le hubiera perdonado. Yo tengo que decir que la Escritura no dice eso. La Escritura dice que por algún motivo él fue escogido desde antes que viniera a esta tierra para que se perdiera. ¿Por qué? Cuando veamos al Señor le preguntamos. Oye, porque yo no le tengo la respuesta. Solo sé que por algún motivo él ya estaba perdido. Él ya estaba contaminado. Él ya estaba impregnado de ese pecado. Por algún motivo que desconozco. Pero así fue enviado para poder cumplir esa parte de la Escritura. Y efectivamente solo se perdió aquel hijo de perdición, dice la Escritura. Él nunca iba a alcanzar perdón. Pero la Escritura dice que sí se arrepintió. Ahora yo quiero que usted como buen teólogo, hombre sabio y mujer sabia del Señor, me explique esto por favor. Pero si se arrepintió, ¿por qué no alcanzó el perdón? Aparte de la razón que le dije. Porque Pedro también falló y Pedro se arrepintió. Y comprendemos y conocemos que Pedro fue perdonado y fue restaurado. ¿Pero por qué Judas no? No dio tiempo, antes se ahorcó primero. Está bien. Es verdad. Se lo voy a decir más adelantito, no se preocupe. No fue por el ahorcamiento, pero ya terminó el tiempo antes de tiempo. Así es. Entonces mire pues, Pedro arrepentido, Judas arrepentido. La causa, porque en el caso de Pedro, porque lo pidió Satanás, pidió permiso, pidió por un medio escrito o verbal, lo pidió. Dámelo un ratito y vemos que a Job le hicieron exactamente lo mismo. Pero Pedro, aunque Judas devolvió el dinero, reconoció su pecado, no fue lo mismo que le sucedió a Pedro. Mire lo que sucedió con Pedro. Pedro ya estaba arrepentido. ¿Cómo sabe usted que alguien está arrepentido? Porque va a buscar enmendar aquello que hizo mal. No es cuestión de lágrimas, no es cuestión de un minutito, no es cuestión mientras yo me siento mal, porque podría ser únicamente un remordimiento. Es decir, si a uno, usted si mira después de que atrapan a la mayoría de maleantes y los agarraron infraganti, esos son unos corderitos. Y están en las cámaras, ¿verdad? Y ustedes lo acaban de agarrar. Y es cierto que usted estaba saltando. Ay, no, si yo le estaba dando unas monedas a la señora. Dice. No. O como pareció una vez en una noticia, ¿verdad? Llega le entrevistan a la mamá del que acababan de arrestar. Y mire, arrestaron a su hijo. Y dicen que andaba robando una joyería. Y entonces dice la señora, ay, no, eso no es cierto, eso es mentira. Mi hijo jamás ha robado una joyería. Él roba carros, roba motos, pero no una joyería, dice. Y entonces empezamos nosotros comprendiendo que el arrepentimiento genera fruto o actos de arrepentimiento. Va a buscar enmendar aquello que se hizo mal. Yo me acuerdo que uno de los peores, o mejor dicho, de los mayores conflictos que tuve con mis papás, es que yo llegaba tarde. Me daban permiso para ir a un lugar y yo llegaba tarde. ¿Y por qué? Porque estaba muy alegre, porque no me di cuenta. No habían celulares en aquel entonces, así que no podía decir uno, se me acabó la batería, ¿verdad? Sino que no encontré un teléfono público cerca. Cualquier historia inventaba uno. Y esa era una de las mayores
de los mayores conflictos. Y después de que venía la amenaza del castigo, siempre venía, ay, no lo vuelvo a hacer. Ay, no, jamás voy a hacer eso otra vez. Les prometo que voy a estar aquí 15 minutos antes. Y la siguiente semana, que había permiso, que tenía que llegar, ¿sabe cuánto tiempo llegaba después? Después de la hora, por supuesto, ¿verdad? Y esa historia se vuelve muy común. Y así podríamos citar muchas otras. Pero cuando uno genuinamente está arrepentido, uno busca enmendar aquello que se hizo mal. Constantemente. No solo para evadir el problema, no solo para evadir la situación y no solo para obtener un mejor trato. Veamos a Pedro. Pedro estaba arrepentido. Jesús murió. Y luego que Jesús muere, le llega la noticia. Jesús resucitó. ¿Sabe qué hizo Pedro? Salió corriendo con Juan a ver si Jesús estaba allí. La Escritura dice que Juan llegó primero, ¿verdad? Porque él sí salía a correr en las mañanas, Pedro no. Entonces dice que Juan llega primero, luego llega Pedro, pero nadie que no esté arrepentido va a buscar a aquel a quien ofendió. Cuando uno está peleando con alguien, bueno, nosotros ya no peleamos. ¿Cuántos no pelean más con nadie? Levante su mano. Ay, hermano, tiene que... Aunque sea por cámara, levántela, hombre. Es broma. Si una persona pelea con otro, uno no quiere hablar con esa persona, ¿cierto? Y si quiere hablar con esa persona, es para seguir peleando. ¿Cuántos dicen, es verdad? Porque no, amén, ¿verdad? Si usted ya no quiere seguir peleando, lo único que hace es que usted pone una pared en medio, pero la pelea continúa, aunque usted puso el muro de Berlín de por medio. La pelea continúa, solamente no está ofendido, no estoy en paz, dicen, ¿qué paz va a ser eso? Eso es guerra pasiva. Eso es como la Guerra Fría. Ya los misiles solo esperando que presionaran un botón para destruir todo. Pero cuando uno genuinamente quiere estar en paz y uno genuinamente está arrepentido, ¿sabe qué es lo que hace? Va a buscar a la persona. Entonces Pedro escuchó que tenía una oportunidad porque Jesús había resucitado y salió corriendo lo más rápido que él pudo. Luego dice la Escritura que Jesús se les empezó a aparecer. ¿Y sabe qué pasaba? Pedro no se despegaba, siempre estaba con todos los demás, porque si Jesús aparecía, él también estaba allí. Otro día dice que ellos se fueron a pescar y vieron a Jesús en la orilla de lejos y entonces no lo reconocían, pero Juan sí lo reconoció y dice, es el maestro. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Se tiró de la barca sin quitarse la ropa. Acuérdense que antes usaban unas túnicas grandotas y pesadas. No la ropita que nosotros usamos. Esta ya no pesa aún con agua, pero aquello era toda una túnica de telas gruesas. Imagínense lana, por ejemplo, llena de agua. Pero es que le hubiera ganado al campeón mundial de natación en ese momento porque él nadó con todo ese peso hasta la orilla. Ni le importó su vida con tal de acercarse al maestro. Mire que esto ya se ve un arrepentimiento genuino. Luego vemos que Jesús les dice que no se fueran de Jerusalén porque él se tenía que ir al cielo e iba a orarle al Padre, iba a pedirle al Padre para que enviara a su espíritu el cumplimiento de la promesa sobre todos ellos. Y Pedro hizo eso. Pedro se quedó tal y como el Señor dijo, allí en Jerusalén. Y entonces ahora sí diga conmigo, tercer punto. ¿Se acuerda el primero? Reconocer. El segundo, arrepentirse. Y el tercero, es que no se lo he dicho, por eso no lo sabe. Aprovechar. Hechos capítulo 2 dice que vino el Espíritu Santo y se oyó aquel gran estruendo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La gente se empezó a amontonar donde estaban, empezaron a acercarse donde había sido aquel estruendo. Vieron a estos hombres como ebrios, dice, no sabían qué estaba pasando y los escuchaban hablar cada uno en su propia lengua. Ellos estaban hablando lenguas y el otro los escuchaba en su propio idioma. Y entonces dice la Escritura que aquel hombre que menos de 55 días antes había negado al Señor Jesús por causa del temor de la cárcel, por causa del temor del reproche de toda la sociedad de aquel momento, por causa de incluso del temor del daño y de la muerte, se paró en medio de ellos y dijo: varones judíos,
Y todos los discípulos se pararon. Esto que ustedes miran no son hombres borrachos. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y que sobre sus siervos y siervas Él iba a derramar de su espíritu e iban a profetizar. Y Él empieza a predicar. Aquel hombre que en las manos de Satanás, en el momento en que cayó bajo el poder de Satanás, empezó a cometer muchos errores, porque él había sido pedido, quizá no provocado, pero había sido pedido para demostrar que no era verdad. Pero él en su corazón, con la ayuda de Dios, porque Jesús le dijo, yo he orado para que tu fe no falte. En medio de los días en los cuales hay problemas en la vida y que parece que genuinamente el enemigo lo pidió a uno para zarandear. Es que solo en inglés me sé esa palabra, hombre. Se me quedó otra, disculpe. El objeto más importante que usted puede tener es la fe. La fe de lo que Dios dijo. Que a pesar de que son días oscuros, Dios dijo que iba a haber luz. Que a pesar de que yo no entiendo qué está pasando, Dios sí sabe qué está pasando. Que a pesar de que yo me siento rendido, Dios me puede levantar y darme fuerzas y ánimo. Y Pedro vio la oportunidad. Se levantó y empezó a predicar. Después de haberle temido a toda esa gente, después de haber temido que lo mataran, a él ya no le importó. Era una fiesta grande. Es como que si hubiera, imagínese usted que eso hubiera sido el desfile de Navidad. Y en medio del desfile de Navidad, donde todo el pueblo estaba ahí, donde todo el país estaba allí, las cámaras, los que estaban presentes, allí él se para. Después de que se escondió, después de que negó al Señor, se levanta públicamente y empieza a predicar a Jesucristo. Y les dice, y el Señor Jesús, y empieza a contar la historia del Señor Jesús. Luego pasa por la parte en la cual expone sobre David. Y por último, hay una frase que a mí de verdad me pega en el corazón. Y él les relata por qué Jesús era Jesús. Y les dice todo lo que había sucedido y empieza a traer la historia para poder concluir. Y les dice, aquellos a los que él temía, por los cuales negó a Jesús 3 veces. Les dice, y aquel Jesús, varón aprobado por Dios, a quien ustedes crucificaron, a ese Jesús Dios le hizo Señor y le hizo Cristo. Y entonces usted puede imaginar el silencio en aquel salón. Porque uno dice, bueno, se levantó, les contó unos chistes, así como el pastor, entonces todos estaban bien, y ahí dice, él les fue a decir, ustedes crucificaron a Jesús, al Hijo de Dios, ustedes crucificaron al que es Señor sobre ustedes, al que es Dios sobre ustedes, al que es su Rey, ustedes lo hicieron. ¿Se imagina la que se podía armar? De verdad que sí, ya le había perdido el temor a la muerte. Y entonces dice la Escritura, ¿sabe qué pasó? Todos se afligieron, todos se preocuparon. Dice que se compungieron de corazón y les preguntaron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué error tan grande hemos cometido? ¿Qué falla tan tremenda la que sucedió? ¿Qué podemos hacer? El hombre que 55 días antes había estado escondido, ahora se levanta y dice la Escritura que 3,000 personas creyeron ese día. Y uno piensa, toda la historia fue bonita. No. Lo llevaron delante del concilio. Al día siguiente eso sucedió, la gente estaba eufórica, estaban muy contentos. Y el día siguiente dice que subieron al templo, había un cojo, sanaron al cojo, él y Juan. Pedro lo toma en la mano y le dice, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, dice. Y el cojo se levantó. Era un cojo que había estado 40 años cojo, todo el mundo lo conocía. Y entonces las autoridades dijeron, ¿y estos quiénes son? Y se lo llevaron entre la alegría que tenían porque el cojo ahora ya no era cojo. Se lo llevaron delante del concilio y él vuelve a hablar. Y les vuelve a aplicar la misma. Y Jesucristo, ese que ustedes crucificaron, a él lo prefirieron y prefirieron a un asesino y pidieron que les entregaran al asesino y crucificaron a Jesucristo. Y entonces los ánimos se levantaron. Pero como el pueblo estaba con ellos, dice que no les hicieron nada, solo los dejaron presos un par de días.
55 días antes, el hombre estaba escondido. Y ahora el hombre era un valiente predicador, yéndose en contra de todo el gobierno eclesiástico de aquel momento. ¿Qué pasó? ¿Alguna vez lo han despedido? No por recorte de personal, no porque la empresa cerró. Lo han despedido por su culpa. ¿Alguna vez lo han despedido así? A ver, levante la mano así bajito porque yo sé que da pena, ¿eh? Mira, a mí una vez me despidieron. Y sí fue mi culpa. Hasta buena gente fueron conmigo. Y resulta que, bueno, se lo voy a contar rapidito, que yo trabajaba todavía era mi primer año de universidad, y ya trabajaba en un bufete, pero esta oficina de abogados estaba dentro de una agencia de autos. Entonces es como que usted fuera a Grupo Sílaba, y adentro están los abogados también, parte de la empresa era el grupo de abogados, y yo trabajaba ahí. Eran mis primeras demandas, mis primeras escrituras. Pero ahí trabajé como 2 años, pero por el tipo de trabajo, como había muchas demandas que presentar, había que ir a distintas provincias del país, nos asignaban vehículos. Y los vehículos algunas veces eran nuevos, otras eran más o menos, y unas eran unos bien viejitos. Pero teníamos la facilidad de que teníamos vehículos de la empresa para poder hacer todas aquellas vueltas. Pero como el trabajo se volvió tan constante, pues ya el vehículo yo ya no lo devolvía. Yo podía llegar a las 8 de la mañana y sacar el vehículo y lo regresaba a las 5 de la tarde. Pero como se volvió tan constante y a veces los viajes eran largos de días, entonces ya el vehículo me fue quedando. Y entonces ya el vehículo era mío. Yo lo usaba sábado, domingo, de mañana, de noche. Y la verdad es que aunque no había una prohibición, tampoco había un permiso. Simplemente fue algo que se dio. Pero una de esas yo me fui de fiesta. Y decidimos con un amigo irnos a la playa. Pero eso era a la 1 de la mañana, ¿verdad? Después de un segundo día de fiesta, es decir, ya traíamos 2 días de fiesta, y al tercer día queríamos amanecer en la mañana viendo el sol en la playa. Y recuerdo que nos fuimos como a las 2, 3 de la mañana para ese lugar, y para no hacerle muy larga la historia, tuvimos un accidente. Gracias a Dios, no pasó nada. Nadie se golpeó, nadie salió herido, pero el carro quedó destrozado. Día domingo. Cuando volví en mí, diría Lucas 15, el hijo pródigo, cuando caí en cuenta de lo que había pasado, había destrozado un carro de $20,000. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tenía 20 y alguito de años, mi hermano. ¿De dónde iba a sacar yo todo ese dinero? Y entonces dije, bueno, me inventé una historia. Y para no hacerle la historia, más larga la historia, no me la creyeron. Entonces llegó el abogado que era el jefe de toda la oficina y me dijo, mire, Jaime, mire aquí, esto no podemos hacer nada. O yo le cobro estos 20,000 porque el carro estaba destrozado completamente, o usted mejor renuncia, me dijo. Pero olvídese de sus prestaciones y yo voy a poner que dimos las prestaciones, pero eso va a servir para compensar el daño que usted hizo. Y claro, yo dije, bueno, está bien, dale pues, dije. Mire, después yo me pegué aquella arrepentida, porque era un buen trabajo, yo ganaba bien, tenía carros a mi disposición, era un bonito lugar, era una empresa era un grupo de empresas que eran casi 20 empresas de las o muchas que eran muy famosas en su ramo, y había muchas buenas prestaciones, había muchas facilidades, y yo después me fui a la calle, ¿verdad? Y ya después, cuando uno siente la de semana 1, semana 2, bueno, está bien, semana 3, 4, 5, y ay, uno empieza a extrañar. ¿Cómo perdí esta oportunidad? Mes 1, mes 2, mes 3, y uno ya siente que no vuelve a trabajar. Y entonces uno pierde, uno empieza a comprender lo que perdió. ¿Y por causa de qué lugar? Entonces el siguiente trabajo que yo tuve, la siguiente vez eso fue diferente. Y yo con el jefe, mire qué quiere que haga, que le barra, le trapee, dónde quiere que yo me ponga, a qué hora entro, a qué hora salgo. Yo estoy 15 antes, salgo media hora después y no le cobro nada.
Porque ya me había arrepentido. Y entonces la siguiente que tuve la oportunidad, hice lo mejor posible. Lo mejor que pude. Así que no me volvieron a despedir, gracias a Dios. A Pedro le pasó igual. Y la siguiente oportunidad que tuvo, dijo, no, ahora sí lo voy a hacer bien. Dice, mire, esto es como cuando el mejor jugador, le toca tirar el penal con el que ganan y lo falla. El mejor bateador, 9º inning, 2 outs, las bases llenas, y se poncha. ¿Sabe qué pasa la siguiente vez? Si se arrepiente, si se corrige, si se restaura. La pide la pelota, final del mundo, el último penal, dénmelo a mí, dice. Pone la pelota y la mete. Serie Mundial de Béisbol, 2 outs, 3 bolas, 2 strikes, bases llenas, perdiendo por 3. Solo un home run gana. En un lanzamiento, yo lo bateo, dice. Y entonces Pedro estaba ahí, ¿verdad? Esperando, sea curva, sea recta, sea slider. Y cuando vino, la voló. La sacó. 3,000 a la primera. La escritura, después de que los arrestaron, dice que 5,000 creyeron aquel día. Luego vemos que muchos milagros, muchos prodigios eran hechos por manos de aquellos hombres. El martes yo platicaba con los hombres del grupo de servidores de alineados. Miércoles, perdón, gracias. Te debes sentar más aquí. Porque a veces yo digo unas cosas y necesito que me estén ahí redirigiendo. Y yo les contaba cómo las oportunidades a veces toman tiempo. Porque en los procesos de Dios el tiempo no es un elemento a considerar. En los procesos de Dios Él está interesado en la esencia y calidad de lo que se está haciendo, no en el tiempo que transcurre. Así que hay procesos que pueden ser cortos, hay procesos que pueden ser muy largos. Y yo les contaba cómo el Señor, Él quiso la primera vez, ya yo consciente, yo era un joven de 19 años, Él quería llamarme y que yo empezara a servirle desde aquella temprana edad. Y cuando yo me acerqué al Señor, o mejor dicho, Él se acercó a mí, yo le reconocí, empezaron a pasar muchas cosas. Yo miraba y vivíamos milagros con un grupo de jóvenes que teníamos todos los días, cosas extraordinarias, de verdad sobrenaturales, que si yo le empiezo a contar, usted va a decir, este señor está loco. Pero no, porque sí sucedieron. Cosas extraordinarias, de verdad, todos los días había una facilidad para poder entrar a las cosas del Señor impresionante. Solo nos poníamos a orar, el Espíritu Santo se empezaba a derramar, empezaban a suceder cosas, pero de verdad, preciosas. Pero como no era una estructura, o sea, eso fue algo que hizo Dios en medio de un grupo de creyentes, pero no era una estructura formal. Entonces no había cómo un joven pudiera venir y permanecer haciendo algo, sino poco a poco me fui alejando. Y el mundo me fue atrayendo, y aunque tenía el corazón para el Señor, también me gustaban las cosas del mundo. Y en ese proceso pasó, yo les contaba a ellos que a veces yo volví al mundo, volví a tomar, y a veces yo les he contado otras veces que aún tomado yo les empezaba a predicar a mis amigos, ¿verdad? Y aunque ya todos estaban medio borrachitos, yo era el borrachito predicador. No crea que fluía mucho la palabra, ¿verdad? O sea, lo que yo medio podía era lo que les iba diciendo, pero lo que le quiero contar más allá del hecho es que en mi corazón, a pesar de que yo sabía que estaba muy mal, el Señor siempre estuvo palpitando. Y unos años antes de que yo empezara o volviera al Señor, yo recuerdo que en medio que ponía una radio, que un día encontré por casualidad, escuchaba que ahí predicaban de Dios, y entonces yo ponía el radio y empezaba a oír mensajes, y me volví habitual, y como por cerca de 2 años, a pesar de que yo vivía una vida mundana, siempre escuchaba del Señor y siempre escuchaba, y cada vez más se fue volviendo más, hasta el punto que me tocó batear con 2 outs, 3 y 2 en la última entrada. ¿Es esta o no es ninguna? Y no fue como a Pedro, delante de toda aquella multitud.
sino como yo les comentaba a los hombres, el día que yo terminé de definirme fue enfrentando a la muerte. Literalmente. Yo le sé decir el ambiente de muerte cómo funciona porque yo estuve ahí. Yo me percaté de inmediato que me iba a morir porque todo el ambiente cambió. Hasta el color cambió. El color de que pues el ambiente no tiene color, pero en ese momento todo se puso como amarillo feo, como huevo podrido. No sé si alguna vez has visto el huevo así descompuesto, un amarillo así, pero todo el ambiente fue impresionante. Y en ese momento de todos lados, les sé decir, de todas las direcciones, algo me golpeó, como que si hubiera venido un círculo sobre mí, y me golpeó así, y cuando me golpeó, en un impacto espiritual, dije, ¡ah! Me voy a morir. Y yo ni estaba pensando, no estaba delante de la presencia de Dios, ni haciendo, mire, yo estaba nadando en el mar, claro. Y de repente yo supe que me iba a morir. Y lo único que pude hacer es alzar la voz al cielo. Y le dije, Señor, exclamé, literalmente exclamé. Y lo primero que me salió fue, ¡ay! Bien varón, ¿verdad? ¡Ay! Y Señor, perdóname, le dije. Perdóname, le dije. Porque ahí voy para allá si tú me recibes, le dije. Pero dije algo que no sé ni por qué lo dije. Pero dije lo siguiente, y la verdad es que quizá usted lo ha escuchado de otras personas, pero es la primera vez que yo lo he escuchado y lo oí de mi boca. Quiere decir que fue el Señor el que me puso a decir algo como esto. Pero si tú me permites vivir, te voy a servir el resto de mi vida. Y el Señor me permitió vivir, como usted ya se da cuenta. 3 semanas después tuve la oportunidad de acercarme al Señor. Yo tenía amigos que eran pastores de mi edad, contemporáneos míos, eran pastores, no me invitaban. Invitaban a los otros, a los que yo les predicaba también, ¿ves? Se querían llevar a mis ovejitas. No, no es cierto. Invitaban a los demás y no me invitaban a mí. Yo era de las personas que si yo oía a un predicador en una esquina, yo me acercaba para oír lo que estaba diciendo. Porque en medio de lo que iba diciendo, yo sentía un poquito de Dios. Y literalmente yo me pegaba. Como agente secreto, ¿verdad? Para que no me viera mucho, pero yo me le pegaba para oír que estaba, y oía. Antes no habían predicadores de redes, no habían redes, mi amado, la gente se ponía en las calles a gritar y a hablar acerca del Señor. Entonces yo me acercaba, si alguien se acercaba conmigo y me decía, Dios le bendiga, yo me alegraba, decía, gracias, muchas gracias, le decía, literalmente. Y entonces vino la oportunidad. Y en medio de una de esas fiestas, vino uno y dijo, miren, les quiero confesar algo. Como que iba a decir algo malo. Les quiero confesar algo. ¿Qué pasó? Me voy a ir a un retiro. De verdad, le dije yo. ¿Y a dónde? Con uno de nuestros amigos que era pastor. Con uno de los de la iglesia, no sé quién. ¿En serio? Le dije yo. Yo me voy con vos. Yo me voy contigo. ¿De verdad? Me dijo. Sí, yo me voy contigo. Ay, bueno, pues permitime, llámame mañana, voy a ver si se puede. Y yo, mire, no dormí esa noche. Al día siguiente lo llamé a las 9 de la mañana, por supuesto que no me contestó, ¿verdad? Lo llamé a las 11, a las 12 hasta que me contestó, como a las 3 de la tarde me acuerdo que contestó, imagínense cómo andaba. Y me dijo, ¿qué pasó? Mira, ¿averiguaste? ¿Qué cosa del retiro? Ay, no, mañana me dijo, llámame mañana. Entonces lo llamé al día siguiente. Me dijo, no, mira, el miércoles voy a ver a ese amigo que sabe lo del retiro. Bueno, está bien, dije, llámame el miércoles le llamé. Cuando en la noche le llamé, recuerdo, y me dice, mira, ya hablé. Dice que sí, puedes ir. Solo tenés que estar en 2 días, tenés que llevar tanto dinero y tenés que estar con tus cosas en tal dirección. Perfecto, no se diga más. Ese día, a la hora acordada, yo estaba con el dinero acordado en el lugar acordado. ¿Sabe por qué? Porque otra vez no me iba a pasar. Otra vez no iba a volver a dejar al Señor. Y ese fue el último día de todos estos días que no le he dejado de servir al Señor por ningún motivo. En los días buenos, los malos, en los medios, cuando tengo ganas, cuando no tengo ganas, cuando alguien me quiere, cuando alguien me odia. Bueno, yo no creo que alguien me odie, pero si me odia, pues a mí me perdona. Cuando le caigo bien a alguien, cuando estoy con salud, cuando he estado con enfermedad, cuando tengo abundancia, cuando no. ¿Por qué? Porque le hice una única promesa a Dios. De todas las que le he hecho. Esta es la única que no he roto. Es la única que no he roto.
Uno hace promesas por impulso. Te prometo, Señor, que no voy a hacer esto más. Y ahí va otra vez. Pero de esta les he de decir, que a mí no me preocupa morir. Porque si yo muero, yo sé que voy con el Señor. No, ese ni se preocupe. A veces uno quisiera decir, aceleremos un poquito el tiempo, Señor, esto está muy feo, vamos allá donde tú estás, está más bonito. Pero todavía no. Así que el puesto de predicador todavía no está disponible. No hay necesidad que aplique. No me preocupa morir, pero sí me preocupa incumplir la promesa. Entonces si usted quiere, usted lo puede apuntar. Y si usted vive tanto tiempo como yo voy a vivir, y si yo llego a ser viejecito, sepa usted que aunque yo esté viejecito, que me tengan que llevar o traer y me tengan que ayudar en todo, yo le voy a seguir sirviendo al Señor. Amén. Porque no vuelvo a perder, no me vuelvo a ponchar en el último turno al bat y no vuelvo a fallar el penal que define el partido. No importa lo que me cueste. Y Pedro le pasó igual. Y dijo, ¿qué? Me dieron otra oportunidad, ahora sí yo no me voy a esconder, ahora yo soy el primero que pone la cara. Y empezó a predicar, la gente se convertía, milagros empezaban a suceder. Mire que los milagros que ellos habían operado anteriormente fue porque Jesús les dijo, cuando Él sana al cojo, fue la primera vez que ellos hacían un milagro por sí mismos. Nadie le dijo nada. De repente vio un hombre que le pidió dinero y le dijo, no, dinero no tengo, lo que tengo es algo más preciado y te lo doy si lo quieres. Mírame a los ojos y levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y se levantó el hombre. Después muchos milagros más sucedieron, resucitaron muertos, miles de personas se convirtieron por el resto de su vida. Estaba arrepentido y aprovechó la oportunidad. Ahora si me acompañan, por favor, ahora sí. Y con eso voy a cerrar. ¿Se acuerda que yo le planteé un problema, verdad? Tenemos a un Judas arrepentido. Y esto, conforme a la historia y la tradición, es un problema. Porque Judas no recibió el perdón. Pero yo le quiero decir, más allá que de hablar de Judas, le quiero hablar de Pedro. Y Peter versus Judas. Pedro en contra de Judas. La escritura dice que Satanás entró a Judas y por esa causa entregó a Jesús. La escritura dice que Satanás pidió a Pedro. Entonces ya hay una diferencia. Y la primera diferencia es que delante de aquello malo que le estaban planteando a Judas, él sí aceptó. Pedro, por estar buscando hacer lo bueno, le tocó un rato malo. Pero Judas sí mordió el anzuelo. Y como él le abrió la puerta, él sí aceptó lo que estaba el enemigo ofreciéndole, dice que él entró. Pero Pedro solo fue pedido para zarandearlo. Pero la clave está en lo siguiente, más allá, este es solo para que usted se quede pensando toda la noche, ¿verdad? Y ese pastor, ¿qué habrá querido decir? Qué cosa tan rara, no tiene razón, no importa qué piense, pero el que lo piense está bueno. Es para que usted lo medite, que hay diferencia entre lo que nosotros podemos hacer. Pero más allá, le quiero decir cuál fue la clave en la vida de Pedro. Cuando Judas se arrepiente, ambos se arrepintieron. Cuando Judas se arrepiente, dice la escritura, que él regresó al templo a buscar a los hombres que le habían dado el dinero, los sacerdotes que le habían dado el dinero. Y dice que les dijo, aquí está el dinero, ténganlo, porque ya estaban sentenciando a Jesús. Y entonces él quería evitar que Jesús fuera a la cruz. Imagínense qué contradictorio, ¿verdad? Él quería evitar porque había algo en su corazón para con Jesús. No le puedo decir si lo amaba genuinamente, pero había un aprecio como mínimo. Y él quería evitarlo. Y Pedro dice que cuando fue confrontado, él negó a Jesús. ¿Quién estaría peor? Pero mire lo que sucedió, y aquí está la diferencia. Cuando usted necesita una restauración de parte de Dios, usted no puede hacer lo que hizo Judas. Judas entendió el mal que había hecho, pero él fue a buscarlo a la religión
a los sacerdotes. No estoy hablando del pastor, estoy hablando de las tradiciones. Estoy hablando de ir, de pecar y pedir perdón para empatar. No estoy hablando de un genuino arrepentimiento. Dice la Escritura que Él fue a buscarlos y les quería devolver su dinero. Él quería hacerlo por sus propias fuerzas, por el dinero, con su arrepentimiento. Pero Él no iba a lograr la restauración que Él por sí mismo quería hacer. Y a veces el creyente quiere ser restaurado por lo que Él puede hacer. Y entonces dice, no voy a pedir perdón, dice. Me peleé con mi hermano, no voy a pedir perdón. Voy a orar para que Dios haga justicia. Y se pone a orar. Y se pone a orar. Y dale a la oración, y dale, y dale, y dale. Mire qué buen creyente, dice uno, ¿verdad? Pero el corazón no está arrepentido. Ofrenda. Y pide que haga justicia. El corazón no está arrepentido. Sus propias fuerzas. Busca por sus propias fuerzas. Judas buscó por sus propias fuerzas. Pero ¿sabe qué hizo Pedro? Jesús le dijo, cuando vuelvas a mí, le dijo. Pedro, a diferencia de Judas, regresó a Jesús. Él no regresó a lo que él sabía hacer y podía hacer. Él regresó a Jesús sin nada que ofrecer. Cuando uno está arrepentido, mi amado, uno perdió el orgullo. Uno perdió de verdad todo aquello que uno buscaba con qué sostener sus argumentos. Uno lo pierde, uno mismo lo bota. Y uno sale corriendo a buscar a aquella persona que uno puede amar y dice, perdóname, perdóname. Mira, no importa que no me trates igual, pero perdóname. Es bien diferente la actitud. Y Pedro fue a buscar a Jesús. Y por eso usted mira a Pedro corriendo detrás de Jesús. A donde el Señor aparecía, ahí él tenía que estar. Porque la clave estaba en el mismo Jesús. En otras versiones dice, y tú cuando pases este tiempo y vuelvas a mí, entonces yo te voy a levantar para bendecir a tus hermanos. El plan de Dios, la restauración plena de Dios, no importa qué área de tu vida sea, ya sea en tu familia, ya sea personal, ya sea en tus finanzas, ya sea en tus ocupaciones, no importa qué área sea. Si tú has tenido problemas en esta área y necesitas ser restaurado para poder ser restablecido en tu condición original, no una condición de reparación temporal, que es lo que nosotros los hombres hacemos. Se lastimó el brazo, se pone otro. Se perdió la pierna, aunque sea una de palo, se pone. Pero hoy vemos como Judas cómo resolvemos. Pero el único camino que ofrece restauración plena es ir de vuelta al Señor. Como cuando usted compra un objeto, un artefacto, un equipo de una marca, y la garantía solo le cubre si usted lo lleva al taller autorizado. Si usted lo lleva donde el chinito, usted perdió, con permiso, usted perdió. Perdió su garantía, ¿cierto? Y si es un objeto fino, ni se atreve que alguien más lo toque. Lo lleva donde está aquel que garantiza y es el único legalmente autorizado para restaurar su equipo. Ese es Dios en tu vida. Así que no importa cuál es el problema que tú estés viviendo, tú necesitas de volver al Señor. Ve de vuelta a la fuente, ve de vuelta al punto de donde partiste, ve donde el Señor puede tomarte y hacerte una vez más como nuevo, dice la Escritura. Porque todos aquellos que han buscado al Señor empiezan a tener una nueva vida, y junto con esa nueva vida viene la misericordia de Dios que ofrece una nueva oportunidad. Ten por seguro que aquella área donde un día fuiste seriamente lastimado, lastimada, donde fuiste dañado, donde el enemigo te ha tocado, donde el enemigo ha querido hacerte daño, en esa misma área vas a obtener grandes victorias.
cuando vuelvas a mí, dijo el Señor. Cuando vuelvas a mí. Esta mañana yo quiero decirte que Dios tiene una oportunidad para ti. La misericordia de Dios se traduce en eso, en oportunidades, en nuevas oportunidades. Y las oportunidades de hacer correcto o de hacer bien esta vez aquello que quizás salió mal. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos por un instante nada más. Y que puedas ponerte como en el lugar de Pedro. Todos hemos estado allí, todos hemos fallado, de eso no te preocupes. Dios conoce y comprende todas las cosas que han pasado. Quizá alguno esta mañana se siente como Pedro, que tiene que ver de lejos al Señor, que han pasado muchas cosas y aún puede haber tristeza, frustración, hasta vergüenza por algunas cosas que han sucedido. Y quizá esa primera mirada que Pedro obtuvo, quizá él pensó de que era una mirada incriminadora, pero yo le puedo asegurar que era una mirada de amor la que Jesús le hizo después de que cantó el gallo. Porque era parte de lo que Dios iba a permitir en la vida de Pedro. Pero Él no lo iba a permitir para que Pedro se dañara, o solo por el hecho de demostrarle a Pedro de qué estaba hecho. Es que había un propósito mayor, había una mayor bendición esperando por él, y él tenía que pasar por ese camino para poder ser afirmado y restablecido, para poder ser restaurado plenamente y tener un tiempo nuevo del cual nunca más iba a salir. Esta mañana yo quiero decirte que hay un tiempo esperando por ti, que en aquella área, en aquellas cosas en las cuales el enemigo se ha metido contigo, en aquellas áreas en las cuales has tenido derrota, Dios tiene un tiempo de misericordia, Dios tiene un tiempo en el que ha de brindarte nuevas oportunidades, porque Él ha visto tu corazón, has visto que has buscado, pero no tienes que buscar para solucionarlo tú, tienes que buscar para que Él aparezca en tu vida, para que tú le puedas encontrar, y ve de vuelta a ese lugar, ve de vuelta donde el Señor está. Búscale de todo corazón a Él, no a la solución, porque junto con Él vendrán las soluciones. Porque Él no te culpa, dice. Él no te culpa. Así que puedes acercarte confiadamente, puedes acercarte sin ningún reproche. Y esta vez Dios te traerá una oportunidad sin igual, donde vas a haber cumplido todo lo que tú y el Señor han hablado, todo aquello que has cumplido, todo aquello que has escuchado de parte de Dios y que no se ha cumplido. Es el tiempo en el cual puede empezar a suceder. Esta mañana Dios te llama para que puedas batear ese penal, para que puedas ser ese último bateador que define este partido. Él no ha perdido la confianza en ti. Él sabe, cree que sí puedes. Solamente acércate a Él, búscale de todo corazón como lo hizo Pedro. Donde Él lo vio, salió corriendo. Donde Él escuchaba que estaba, se apresuró para buscarle. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, muchas gracias. Hoy empieza a tocar cada corazón, Señor.